Siguiente ponente es conocido por muchos de vosotros. Él es Gonzalo Bernardos, es analista, consultor económico, profesor de la Universidad de Barcelona y además un tertuliano habitual al que muchos de nosotros seguimos a través de la televisión, la Sexta Antena 3 y otros muchos medios de comunicación. Su opinión como experto es casi obligada cuando surgen asuntos económicos de actualidad, que es prácticamente casi todos los días. En su ponencia va a analizar la situación económica en España, tratando además asuntos como la repercusión de la invasión de Ucrania por Rusia, la bajada, sí, porque ahora que parece que todo el mundo decimos, ¿cómo ha subido la vida? Bueno, pues él va a hablar de la bajada, según él, del precio de las materias primas y de la inflación. Así que, Gonzalo, nos tendrás que explicar esto de cuando todo el mundo hablamos de la subida, que tú hables de la bajada. Muchas gracias, bienvenido, es tu momento. ¿Tienes micro? ¿Quieres micro de diadema? Sí, allí tienes micro de diadema y un agua. Bien, yo te voy a hacer un relato de lo que está sucediendo en la economía en la actualidad y de lo que creo que pasará no solo en el próximo año, sino en el resto de la década. Evidentemente, en el resto de la década será trazo grueso. Y voy a coger, y cada vez que vaya explicando, voy a dar titulares. Titulares en el sentido de aspectos que posiblemente muchos de ustedes cogen y les parecerán bastante raros, bastante extraños, diferentes a los habituales. El primero es, en la actualidad saben ustedes que la zona euro lo está pasando mal, pero cuidado, el enfermo de Europa no somos nosotros. El enfermo de Europa es Alemania. Y no va a tener una crisis única y exclusivamente coyuntural, sino va a tener una crisis estructural y por bastante tiempo. ¿Por qué es esto? Miren, aunque muchos tienen la idea o tienen la percepción de que podemos tener una crisis como la del 2008-2013, están muy equivocados. España afronta la situación actual con una fortaleza y con una situación económica muchísimo mejor que la media europea. Les voy a explicar cómo se ha llegado a esta situación y a partir de aquí saquen ustedes las conclusiones de que estamos bastante mejor que la media europea. Miren, esto es el año 2004. En el año 2004, 2003, 2004, Gerhard Schröder, canciller socialdemócrata de Alemania, tiene una tasa de paro superior al 10% y le dice a su amigo Hart, de Recursos Humanos de la Volkswagen, que haga la reforma laboral que quiera. Lo único que quiere es que se quede trabajo. Claro, Hart dice, oye, fantástico, voy a crear un mercado de trabajo muy precario. Y se inventan los mini-jobs. Mini-jobs en aquel momento, 2003-2004, eran 20 horas, 400 euros. Como se pueden imaginar ustedes, lo que prometen a la población es que primero tendrás un mini-job y después tendrás un magnífico empleo. Ni el 15% de los que han tenido un mini-job se convierten en empleo a tiempo completo. Pero las empresas alemanas consiguen rebajar drásticamente la masa salarial. A la vez, otras medidas son de reducir drásticamente el estado del bienestar. Y cuando tú vas a ver, por ejemplo, al especialista en Alemania, después de esta reforma, tenías que pagar. Un pago simbólico, pero tenías que pagar. ¿Qué hace Schröder? Hace una cosa que nos va a afectar mucho en los próximos tiempos a todos. Lo que hace Schröder es cogerse y ponerse a las órdenes de la industria alemana. Y luego llega, desde mi perspectiva, para muchos periodistas no, pero desde mi perspectiva, la peor política alemana en muchísimo tiempo, Angela Merkel. Angela Merkel es encefalograma plano. Lo único que hace es ponerse al servicio de la industria alemana. Y al ponerse al servicio de la industria alemana le pide dos cosas. La primera cosa, mira, el mundo ha girado. No nos interesa para nada el oeste, interprétenlo. No nos interesa para nada el sur de Europa. Luego tendremos repercusiones con esta medida. No nos interesa incluso Estados Unidos, lo que nos interesa es el este. Bien, previamente ya Alemania había hecho lo posible y lo imposible por coger una integración rápida a la Unión Europea de los países antiguamente comunistas y satélites de Rusia. La segunda parte viene ahora.
le dicen a Merkel que sabe ser socia preferencial de Rusia y que Rusia es un país muy fiable porque a la industria alemana le interesa muchísimo esa gran asociación con Rusia. Y le interesa muchísimo porque con Rusia va a conseguir un aspecto importantísimo. Va a conseguir gas baratísimo, porque la principal materia prima que utiliza Alemania es el gas. Claro, nosotros tenemos un gas y una electricidad mucho más cara que toda Europa. Y fíjense que nuestra industria, que nuestras empresas tienen una desventaja competitiva importante por el aspecto energético. ¿Por qué? Porque primero nos obligan a ser una isla eléctrica. No quiere Francia que haya un gasoducto o que haya cualquier integración de España con el resto de Europa, porque de esa manera le quitaría la posibilidad de exportar a otros países del centro de Europa que hasta ahora tenía. Y nosotros hemos de construir 6 plantas de regasificación y gastarnos una barbaridad de dinero, que luego, en 2022, nos va a ser bastante útil ese dinero. Bien, hecha la primera parte, cojan mano de obra muy barata. Segundo, materias primas muy baratas, principalmente el gas, y Alemania se convierte en socio preferencial de Rusia y le exporta mucho. Y luego se va a Europa, perdón, se va al sudeste asiático y también magníficas relaciones con China. Vale, Alemania se convierte con esto en el país más exportador del mundo en relación al PIB. Y tiene una situación que podemos decir que va bastante bien. Así, por ejemplo, en el 2010, año fatídico para nosotros, Alemania está creciendo al 4,2% y lo que dice es, vamos a dar una lección a estos países del sur de Europa. Y nos receta la austeridad y tenemos 3 años más de crisis, 11, 12 y 13, y llena a Europa de partidos populistas de extrema derecha e izquierda que luego tendrán sus repercusiones y aún las están teniendo en este momento. Vale, ese es el modelo que le va bien a la industria alemana. ¿Cómo está la industria alemana? Hecha polvo. Lo que está haciendo ahora Alemania es lo que nosotros hicimos con nuestros bancos, pero exagerado, entre el 2008 y el 2013. Alemania se va a gastar 200.000 millones de euros en rescatar a la industria alemana. Pero es una industria alemana que, claro, no va a ser lo mismo cuando el precio del gas lo tenga que pagar a precio de mercado, o no va a ser lo mismo cuando nos encontremos de que los mercados a los que exportaba esa industria ya no son visibles. Ya no es visible Rusia porque las relaciones comerciales no vuelven a ser las que fueron. China, que luego hablaré un rato, está estallando una burbuja inmobiliaria espectacular y se va a desmoronar su crecimiento económico de forma bestial, y el mundo ha empezado a cambiar. Y en esta situación del mundo, nosotros estamos francamente mejor. Punto 1. Alemania no es lo que ustedes se creen. Punto número 2. ¿Cómo nos afecta todo esto que está sucediendo a nosotros? Miren, nosotros no dependemos mucho del gas. En un año normal, en el pool eléctrico, en el mercado eléctrico, lo que se producía con gas era un 7%, 2021. Algunos años puede llegar a superar el 10 o el 12%, pero la dependencia que nosotros tenemos respecto al centro de Europa es muy inferior. Segundo, nosotros, el gas viene uno por tubo desde Argelia, pero tenemos la capacidad que nos venga muchísimo por metanero, ya sea de Qatar, ya sea de Noruega, ya sea de Estados Unidos, gracias a nuestras plantas de regasificación. Europa Central no tiene plantas de regasificación. Nosotros, nuestras plantas de regasificación son aproximadamente el 40% de todas las de Europa. Tercero, nosotros tenemos poca industria, por tanto, nos afecta bastante menos. A nosotros lo que nos afecta y nos deja heridos de muerte es la COVID, que impide que se realicen actividades como el turismo, la hostelería, etcétera, etcétera, en lo que para nosotros son muy importantes. ¿Por qué? Porque nosotros somos en turismo el país más competitivo del mundo, pero además de eso, somos el segundo en receptores de extranjeros y el segundo en ingresos de los extranjeros. Por eso la economía española está retrasada en la recuperación respecto a la europea. Pero fíjense si esto va a cambiar la economía
europea y la mundial lo que está sucediendo, de que Alemania tenía en su constitución, lo pusieron así, que tenían que conseguir un déficit público cero y en condiciones extremas solo el déficit público llegaba al 0,3%. Olvídense, el déficit público de Alemania va a ser bestial. Una deuda pública que tiene aproximadamente en el 58% del PIB, al ritmo que va en 4 días se pondrá al 100%, como nosotros tenemos. Y lo tenemos porque nosotros, aquí en España, hemos rescatado 2 veces el sector público al sector privado. Bien, aspectos que también son de interés. La globalización comercial, denla ustedes por muerta. ¿Por qué? Porque el mundo está dividido en 2 bloques. Por una parte está Rusia, China e India, que no es que tengan una grandísima amistad, pero sí tienen intereses importantes. Y por otra parte está Occidente, Australia, Nueva Zelanda, Japón, Corea. Entonces, para que funcione la globalización comercial, que es desde los principios de los años 90, es imprescindible que haya una unión política entre los países. Esto se va a acabar. Y segundo aspecto que la globalización comercial la va a matar es el mal funcionamiento de la cadena logística durante el último año. La cadena logística ha funcionado muy mal porque el gran productor del mundo es el sudeste asiático y en el sudeste asiático, por la política COVID-0 de China, no salían barcos. A partir de aquí tenemos muchísimas empresas absolutamente paradas por la falta de semiconductores y por la falta de muchas materias primas. Y alguno de ustedes se preguntará por qué nosotros en Europa fabricamos tan pocos semiconductores. Porque nosotros en Europa en los últimos años los políticos han sido 2 cosas. Uno, unas marionetas, prácticamente al que tengo una edad de José Luis Moreno o Mari Carmen, de los ejecutivos de las industrias. Y en segundo lugar, porque en Europa hay un lobby tremendo en los países del norte que está haciendo, desde mi perspectiva, una barbaridad espectacular de la que ahora estamos padeciendo. Este lobby son los grandes defensores del medio ambiente. Ojo, no me tomen por un negacionista, me tomen por una persona a la que no le gusta que le tomen el pelo, nada más. Yo soy muy favorable a la conservación del medio ambiente, pero sin que me tomen el pelo. Les explico. El primer aspecto va a hacer una cosa que a ustedes y prácticamente a toda España le interesa muchísimo. Va a haber deslocalización industrial, sí, pero desde el sudeste asiático hacia España, hacia Francia, hacia Portugal, hacia Italia, hacia muchos otros países. ¿Por qué? Porque ahora las empresas empiezan a dar cuenta que hay que estar cerca, los proveedores, del cliente final. Y el cliente final estaba en Europa. Fíjense ustedes la actuación de nuestros políticos, que en el año 1990 Europa producía el 44% de los semiconductores. En el año 2020 solo el 9%. ¿Por qué? Porque era más barato marcharse a Corea del Sur y Taiwán, que son los principales productores. Y los políticos, como eran correas de transmisión de la industria, lo aceptaron perfectamente. Pero no solo eso, sino todo. Y luego, ¿qué significa que nosotros cojamos y tengamos en la Comisión Europea como única prioridad, esto es una desgracia tremenda, el medio ambiente? Pues significa que nos hemos metido en una transición rápida a las energías limpias y a la descontaminación, que a mí me parece una gran locura. ¿Por qué en una transición rápida? Porque, atención, la Comisión Europea te paga porque no cultives. Sí, porque no cultives, porque tengas tierras yermas. ¿Por qué? Porque la ganadería y la agricultura contaminan. Ustedes se van a reír de lo que digo. Mark Rutte, el primer ministro holandés, dice que hay que suprimir una gran parte sustancial de la ganadería, porque las vacas se tiran ventosidades y hacen caca. Y eso contamina, como que sea la primera vez que esto sucede en la historia de la humanidad. Entonces, a partir de aquí, alimentariamente, somos extremadamente dependientes. Nosotros producíamos aceite de girasol de sobra, y no solo para consumo nacional, sino para el extranjero, pero nos lo obligaron a recortar, porque era mucho mejor
importarlo de Ucrania o de Rusia. Nosotros producíamos más cereales, pero nos obligaron a recortarlo, porque habíamos de coger y cuidar el medio ambiente. No importa demasiado que todos los demás contaminen, nosotros no. Se ve que solo con nosotros, que seamos muy respetuosos con el medio ambiente y descarbonicemos, esto mejorará sustancialmente la situación del mundo. Nosotros no utilizamos el fracking para producir, pero lo utiliza Estados Unidos y le compramos todo el gas y el petróleo a través del fracking. Es decir, llevamos unos años en Europa horribles, horrorosos, con una Comisión Europea que prácticamente solo acierta cuando rectifica y con unas salvajadas tremendas. Y todo esto lo ha sacado, este aspecto de debilidad lo ha sacado en concreto lo que es la guerra de Ucrania. Miren, nosotros hemos cogido y hemos decidido de que no había que ser soberano energéticamente, no había que ser soberano alimentariamente y que estaba muy bien que dependiéramos de todos los demás. Y la guerra nos ha enseñado que esto no es así. Pero no se lo pierdan. No se lo pierdan lo que ha sucedido en los últimos tiempos, que es de vergüenza ajena. Miren, lo que comenzó subiendo muchísimo la inflación fue el precio de la electricidad. ¿Y cuándo comienza a subir el precio de la electricidad? Empieza a subir, sobre todo, en septiembre del año pasado. ¿Por qué? Porque Putin recorta la exportación de gas. Al recortar la exportación de gas, el sistema de fijación de precios de electricidad es tal que la tecnología más cara, es decir, el chuletón de vaca, determina el precio de todo el resto de la vaca. Entonces, aquí la idea era de que, oye, mira, la tecnología más cara es la producción de electricidad con gas, esto pone un precio brutal, las eléctricas se forran a costa de todos los consumidores y en el futuro, como tienen tanto dinero, invertirán mucho más en energías limpias y sustituirán la energía cara, el gas, de la que se forran, con energía barata que van a ganar bastante menos. ¿Ustedes se creen esta película? Pues yo tampoco. Y no hay nadie con dos dedos de frente que se la crea. Pero esto era la excusa para que un lobby impresionante como son las eléctricas se forraran a costa de todos los consumidores como lo han hecho. Bien, en esta situación, la ministra Rivera, en septiembre de 2021, le envía una carta a la Comisión Europea diciéndole ¿por qué no cambiamos el sistema de fijación de precios de la electricidad? Solo le faltó llamarla idiota y de todo. Le hicieron de todo. Oye, ¿qué dices aquí? Que hay un consenso internacional que este sistema de fijación de precios de la electricidad, que enriquece brutalmente las eléctricas y empobrece a la gente, es muy eficiente porque facilita una rápida transición energética. Siempre estamos en lo mismo. Va pasando el tiempo, la inflación va subiendo y aquí tenemos un Banco Central Europeo. Que yo recomiendo que pongan al Banco Central Europeo a mi suegro. Tiene 84 años, pero no lo hará peor que ellos. Él dice que tiene sentido común y ya es un punto positivo en relación a esta gente que está en Frankfurt. Volvemos otra vez a lo mismo. Es que ni idea. Estamos en enero. En enero de 2022 aún no hay guerra. La economía europea está yendo fenomenal. Recuperación brutal después de la COVID. Tenemos una inflación en Europa que es más del 5% y en España se acerca al 7%. ¿Ustedes creen que es normal que con esa inflación el tipo de interés sea al cero? Pero no solo que sea al cero, sino que va al Banco Central Europeo e inunda la economía de dinero. Cuanto más dinero hay en la economía, más gasta la gente, más suben los precios. ¿Qué hace el Banco Central Europeo? Nada. Llega la guerra, empieza a subir ya no solo la electricidad, sino ahora te sube el petróleo y también te suben los alimentos porque van a escasear, porque Ucrania y Rusia no van a ser exportadores. ¿Qué hace en febrero, en marzo, en mayo? Ustedes dirán, el Banco Central Europeo lo que aquí va a hacer es retirar dinero de la economía. No. Le sigue dando la maquinilla. Y estamos en abril, mayo y junio. La inflación
está ya a niveles europeos en el 8%. Lanza 90.000 millones de euros. Y en julio dice, anda, ¿qué he hecho? Resulta que ahora hay una gran inflación y que puede durar tiempo. Y se pone como loco a subir los precios. Perdón, a subir los tipos de interés. Sube 0,50 en julio, sube 0,75 en septiembre y va camino estos locos de llevar el tipo de interés a principios del año que viene al 3%, el Euribor al 3,5% y el 75,4% de los españoles inconscientes totales que no se han cambiado la hipoteca variable a fija, pagar el 4,5%. Esto es otra vez. Nos fastidió Europa en 2010, nos la vuelve a fastidiar ahora. ¿Qué gente? ¿De dónde sale? No aciertan una. Ahora Van der Leyen, un año después, dice que quiere topar el gas. Lo venimos diciendo desde España desde hace muchísimos tiempos. ¿Quién se opone a topar el gas? Los sospechosos habituales, Alemania y Países Bajos. Ustedes dirán, ¿es que esta gente está mejor que nosotros? No, nosotros tenemos ahora una inflación del 9%. Países Bajos del 17,1%. Mark Rutte, un petardo galáctico que siempre le votan, que no acierta una. No se crean ustedes que nosotros, en este caso, tenemos políticos malos. Sí, los podríamos tener mejores, pero vas a Europa, ves Merkel, von der Leyen, Scholz, no dan una. Claro, a nosotros ya no solo no nos afecta lo que escogemos aquí, nos afecta lo que escogen otros países y principalmente una Comisión Europea que no escoge nadie y que el problema es que no acierta. ¿Cómo se puede entender que el Banco Central Europeo no viera nada de inflación en los últimos tiempos y ahora, que ahora les explicaré por qué bajará, empieza a subir como loco los tipos de interés? Porque, bueno, hay gente competente e incompetente. ¿Ustedes se acuerdan en 2008? Alguno de ustedes seguramente llegó a pagar un 6% de tipo de interés en la hipoteca variable, porque teníamos un señor que se llama Trichet, que era presidente del Banco Central Europeo, y para que me entiendan claro, confunde el tocino con la velocidad. Hay una crisis de demanda, baja la demanda, bajará el gasto y por lo tanto los precios, y él cree que no. Solo él ve inflación. Y sube del 4 al 4,25. Aquello nos acabó de rematar. En plena crisis de la austeridad, este figura lo vuelve a subir del 1 al 1,5. Un desastre. ¿Por qué le estoy contando todo esto? Estoy contando todo esto primero, porque España, en una situación normal, en 2023 no caería en recesión. Pero el Banco Central Europeo nos va a matar. Y nos va a matar porque si lo pone al 3,5, el parón que va a haber en las compras de bienes va a ser importantísimo. Ese parón que va a haber en las compras de bienes, porque muchísima gente irá más justo, hará que el principal impulsor de la economía española, como de cualquier economía desarrollada, que es el consumo privado, el gasto de la familia, que es el 55% del PIB, se pare. Y al pararse, vamos a tener posiblemente 2 trimestres con decrecimiento económico. Para que todos aquellos que tengan una cierta edad, y repito, si el Banco Central Europeo lo pone al 3, den por contado que tenemos recesión, que puede estar entre el primer trimestre y el segundo de 2023 o entre el último de 2022 y el primero de 2023. Por ahí estará. Ojo, si yo me equivoco, ojalá, el Banco Central Europeo toma conciencia y ve que los precios de las materias primas están bajando y ve que aquello que ha generado la inflación ahora la va a reducir y se queda el tipo de interés en el 2, no habrá recesión. La clave está en el tipo del Banco Central Europeo. ¿Por qué está bajando el precio de las materias primas? Piensen ustedes, y ahora matizaré, piensen ustedes que esto es la economía mundial. Y en esa economía mundial vamos a radiografiar cómo están los principales países. Por un lado tenemos Estados Unidos, que está en recesión. Porque Estados Unidos hay una inflación elevada, pero es una inflación diferente a la de Europa. La inflación que se está generando en Europa y que se ha generado últimamente es debida, uno, al incremento del precio de las materias primas que se ha colado en el conjunto de la economía. Primero, el gas, el petróleo,
luego los alimentos, ahí aparece la electricidad, se cuelan todo. Vale. Pero Estados Unidos no. En Estados Unidos, a ellos, internacionalmente, ya les va bien, porque son un gran exportador de petróleo y gas en estos momentos, principalmente a través del fracking. Pero se pasó Trump lanzando dinero a la economía en subsidios hacia las familias y llegó Biden y lanzó muchísimo más. Esto metió la economía al rojo vivo y en los periódicos aparecía una frase que es, mira, en Estados Unidos hay la gran dimisión, un rollo periodístico. En Estados Unidos hay que es tan fácil encontrar trabajo y mejorar lo que te pagan en ese trabajo, tanto prestaciones salariales como extrasalariales, que la gente deja su trabajo mal pagado, se pasa 2 semanas buscando empleo y consigue uno mejor. Porque en Estados Unidos tenían 3,5% de paro, es decir, pleno empleo. Ahora tienen 3,6%. Entonces, a partir de aquí, la Reserva Federal también tarde empieza a subir los tipos. Y en Estados Unidos es muy probable que lleguen al 5%. Y esa gran subida, para aquellos que miran los tipos de cambios con el euro, es lo que explica que por primera vez en muchísimos años el dólar valga más que el euro. Pero ya digo, la situación es muy distinta. Aquella era una economía recalentada, Estados Unidos, y la situación en Europa es que la inflación viene de fuera. Pero quédense con la copla. Estados Unidos, recesión. Vámonos a China. China, el sector promotor, para que se hagan una idea, de forma directa e indirecta, representa el 27% del PIB de China. Entonces, ustedes son especialistas en cracks inmobiliarios, porque el que tuvimos en 2008-2013 es de primera dimensión. Nosotros nunca representamos más del 15%. Imagínense la que se le viene a China. Ustedes dirán, pero es que nosotros teníamos barrios vacíos. No, China tiene ciudades. Vayan ustedes en internet, pongan ciudades vacías y le enseñarán ciudades en que no se mueve nadie. Entonces, el crack que se va a pegar, porque además va a afectar a la banca, va a ser espectacular. Y China, en gran medida, es un país que crece muy bien y con un modelo perfecto entre 1990 y 2007, pero a partir de 2008 tira de una cosa que nosotros sabemos muy bien, del crédito. Aumenta bestialmente el crédito a las familias y a las promotoras, y esas promotoras se ponen a construir las viviendas necesarias y las innecesarias. Y la bola va creciendo, pero como el sector el sector inmobiliario tiene un impacto tan grande sobre la economía, mantiene a China con unos crecimientos relativamente similares a la época 90-2008. ¿Quién es el principal comprador del mundo de materias primas? China, el sudeste asiático. ¿Cómo le va a ir en los próximos tiempos? Si no hace magia el gobierno chino, mal. Y la magia en economía no existe. Es difícil encontrarse un mago, no conozco a nadie. Entonces, a partir de aquí, América compra poco, China compra poco, me voy a Japón. Esto, lo suyo es el estancamiento económico. ¿Por qué? Tiene una población muy mayor. Es el país con la población más envejecida del mundo. Pero además, tienen una cosa espectacular. Ellos quieren inmigración cero. Es muy difícil ser inmigrante en Japón. Las leyes son terroríficas en contra de la inmigración. Les favorece también que son una isla. Estos de crecer, nada. Nos vamos a Alemania. Está en crisis también. Entonces, si el mundo en su conjunto está en una recesión o está en una crisis, ¿qué le pasa a la demanda de las materias primas? Que me baja. Si yo le añado que el dólar ha subido mucho y cada vez que sube mucho fastidia a todos los países emergentes, la demanda en conjunto de la economía mundial ¡prum!, baja. ¿Qué me encuentro? Que baja el estaño, que baja el níquel, que baja el cobre, que bajan prácticamente todos los metales terrosos. Y en el momento que se pueda exportar de forma normal desde Ucrania, bajarán también los precios de los alimentos por la reanudación de los flujos comerciales. Claro, a partir de aquí, yo soy el Banco Central Europeo. ¿Qué hago? A mí me interesa lo que va a pasar en la economía. No me interesa lo que ha pasado. Y lo que va a pasar en la economía es que aquello que generaba inflación va a estar desapareciendo. Y por lo tanto, la inflación no se va a ir abajo del 9% al 4% en 2 días.
Pero podemos hacer cosas que pueden ser útiles para que la inflación baje, no tener que subir tanto los tipos de interés y poder hacer que en 2023, en lugar de haber recesión en toda Europa y posiblemente también en España, la evitemos como mínimo en España. Pero no. Lo primero, oye, si la inflación baja sola, ¿por qué yo he de subir los tipos? Vale, y alguien les dirá, no, porque mira, empieza habiendo inflación y luego los trabajadores suben mucho los salarios. ¿No es verdad? Atención a España. Los trabajadores que tienen un convenio están subiendo los salarios el 2,56%. Si la inflación en la actualidad es un 9, significa que están perdiendo el 5,9 poder adquisitivo. La mayor pérdida que jamás han tenido desde la llegada de la democracia en un año. ¿Lo están haciendo bien o no? Lo están haciendo muy bien y hay que agradecérseles mucho y hay que compensarles en los años siguientes por la pérdida. ¿Por qué? Porque lo fundamental cuando viene la inflación por las materias primas no es la subida de las materias primas, es que esa subida de las materias primas se consolide por una subida salarial excesiva. Pero aquí no va a pasar. Por lo tanto, en el momento que baja el precio de las materias primas, la inflación se hunde. Ustedes dirán, ¿y esto? ¿Cómo es que no lo ve el Banco Central Europeo? Me lo explico. Tiene más que ver con la psicología que con la economía. Si tú coges y la fastidias y estás haciendo que la economía vaya muy mal porque te has pasado subiendo los tipos de interés, dentro de los economistas se te perdona. Este es un fallo banal, un pecadillo. Si tú coges y has puesto tipos de interés demasiado bajos y si te ha llegado una gran inflación, tu sentencia es pena de muerte y fusilamiento. Por lo tanto, como es un comportamiento asimétrico derivada de las reglas de los banqueros centrales y más propio de la psicología de la economía, los que están en el Banco Central Europeo, cuando tienen dudas, suben los tipos. Primero subo y luego pregunto. Y esto es lo que está motivando esta situación actual. Pero fíjense que la economía es muy sencilla. Si yo tengo un problema por el lado de la demanda, pongo medidas que afectan a la demanda. Si tengo un problema por el lado de la oferta, pongo medidas que afectan a la oferta. Claro, lo que está sucediendo ahora en los mercados es que sube el precio de las materias primas. Es decir, esto es oferta. ¿Por qué no le hago medidas que afectan a la oferta? Ahora lo veremos. Si yo subo los tipos, lo que me está afectando es a la demanda. Te lo traduzco. Yo voy al médico y digo, mira, tengo una herida en la pierna izquierda. Me duele. Es banal. Ese médico es el Banco Central Europeo. Dice, no te preocupes. Jamás te va a doler la pierna izquierda, tampoco la derecha. Te voy a amputar las dos. Esto es lo que está haciendo ahora el Banco Central Europeo. ¿Vale? ¿Qué se podía hacer ahora? Muy sencillo. Cambiamos el sistema de fijación de precios, que ahora von der Leyen ha entrado en razón. Apartamos el precio del gas, el precio de la electricidad generada por el gas y nos quedamos con las renovables. Si solo nos quedamos con las renovables y la nuclear, es que el precio de la electricidad en el mercado mayorista 50, 60 euros, 70 megavatio hora, no los 424 que hemos llegado a pagar. Fíjense, bajamos la electricidad de forma elevada. Después, somos la Unión Europea, no somos unos pringados. Somos el área de mayor población del mundo, excepto China e India, del desarrollado, la mayor. Entonces tenemos poder de compra. Ustedes entienden muy bien lo que significa poder de compra. Pues podemos topar el precio del gas. Le decimos a Rusia, a Noruega, a Estados Unidos, a Qatar, si nos quieres vender, este es el precio del gas. No le pedimos que el precio del gas sea 20 euros megavatio hora, el tradicional. Le vamos a pagar 60, 70, 50, pero no 130, 140. Esto que se están negando Alemania y el País Bajo vuelve a hacer bajar la inflación. Por lo tanto, de esa perspectiva, aunque en el pasado ha subido mucho la inflación por el precio de las materias primas, sí,
se ponen medidas como topar el precio del gas, como reformar el sistema de fijación de precios de la electricidad que ya está expuesta. Además, acompañado, porque en prácticamente todo el mundo hay una recesión sincronizada y baja la demanda, el precio de las materias primas por sí solo debería bajar. Y el año que viene tener una inflación mucho menor que la actual. Si esto se convierte en guerra nuclear o se va a más otros países, lo que les acabo de decir, quítenlo. Vale, ya estamos en 2023, pero ahora les quiero hablar de su futuro, de los instaladores, y les quiero hablar de los siguientes años para la economía española. Miren, esto ha cambiado muchísimo. Aquí ha habido un sistema desde el año 1980 que se llama neoliberalismo. Y que básicamente se puede decir que voy a hacer un modelo en el que los pobres van a trasladar renta a los ricos. Que sobre todo lo que quiero hacer es que ganen los especuladores. Y para que ganen los especuladores voy a hacer una cosa que me parece imprescindible. Voy a tener una inflación muy baja. Y para tener una inflación muy baja voy a cambiar las normas del mercado de trabajo y voy a hacer que la gente cobre muy mal. Por ejemplo, 2012, reforma del trabajo, llegada de Alemania, lo trajo la cigüeña Mariano Rajoy, y que hace que la gente se gane muy mal la vida y que empobrece a mucha gente. Pero eso en todos los países. Vale, al tener una inflación muy baja, los tipos de interés son muy bajos, yo me puedo endeudar mucho, puedo especular mucho, me forraré con la bolsa, me forraré engañando a la gente con las nuevas empresas tecnológicas, con las startups tecnológicas. Van a ver como todas estas, con tipos de interés superiores, desaparecen. Esto es humo, humo, humo. ¿Ustedes se creen que la mayoría son empresarios pequeños y medianos, que una empresa como Globo, que su gran aportación es que antes las empresas tenían contratados a los trabajadores en nómina y ahora son autónomos, y esos autónomos, si les rechazan un pedido, los marginan, que pierde 454 millones de euros el año 2021? ¿Ustedes se pueden creer que esta empresa valga 2.000 millones de dólares? ¿Que no va a ganar dinero nunca? Todas estas empresas, las startups tecnológicas, que posiblemente de cada 500 hay 2 o 3 que ganan dinero, todo esto, este humo se va a desaparecer y la economía va a volver a cierta normalidad y se va a recompensar cada vez más a aquel que trabaja bien y hace bien su servicio. Porque en los años que vienen, ustedes van a tener una ventaja y posiblemente tengan un inconveniente, pero bienvenido el inconveniente. La ventaja, su principal problema en los próximos años es cómo hacer frente a tantísimo trabajo. Prepárense. Yo sobre todo les incito mucho a fidelizar a los clientes. Miren, yo soy un experto en muchísimas cosas de economía, mi mujer en biología, pero somos tontos rematados en muchas cosas propias de la casa y de las instalaciones. Yo tengo el honor, o del deshonor grande, de que me han cascado una máquina de aire acondicionado de 5 años como nueva. Y hasta que puedo, y lo que me interesa mucho es encontrar a alguien que sea fiable. Que yo tenga una reparación de lo que sea, una instalación de lo que sea, y que sea fiable, le pago lo que haga falta y me lo vienen a reparar. No se crean que soy el único que quiere esto. Hay muchísima gente que lo quiere. ¿Por qué? Porque sobre todo, en una generación que ha estudiado más que la anterior, el número de manitas ha disminuido muchísimo y ha aumentado el número de personas que no quiere pintar, que no quiere arreglar nada del grifo, ni del váter, ni del lavabo, nada de nada de nada. Prefiere pagar. Y esto va a ir subiendo. Entonces, empresas como las de ustedes, sobre todo las que son pequeñas, que en lugar de tener unos ingresos como son aleatorios en el tiempo, que en algunos tiempos pueden ir muy bien y en otros tiempos pueden ir bastante peor, mi recomendación principal es, sobre todo, para que ustedes cojan y solo con los ingresos de los clientes fieles ya sepan que ganan un poquito de dinero, es intentar fidelizarlo. Sé que esto significa hacer marketing, sé que esto significa hacer comercialización, sé que significa cambiar un poco su dimensión y pensar de otra manera, pero yo creo que es muy útil. Y le pongo
Le pongo un ejemplo. ¿Saben ustedes cuáles son las empresas inmobiliarias que funcionan mejor y son anticíclicas? Aquellas que tienen administración de fincas e intermediación. La administración de fincas les da unos ingresos regulares y les sirve para pagar todos los costes de infraestructura y ganar un poquito. La intermediación les sirve para ganar muchísimo cuando las cosas van bien y para prácticamente no ver una cuando las cosas van mal. Entonces, desde mi perspectiva, creo que una reconversión en los próximos años, atendiendo a los cambios que hay en la sociedad española, les sería muy provechosa. Pero recuerden una cosa que va a ser fundamental para ustedes y va a ser fundamental para la economía española. Atención, recibimos 140.000 millones de euros de fondos. Miren, se lo simplifico. Son más fondos que los que hemos recibido entre 1986 y 2019. Y tenemos un gran problema. Y ese gran problema que tenemos para ustedes, en sus empresas, sería un bendito problema. No sabemos en qué gastárnoslo de lo que recibimos. Y tenemos otro problema, que es un problema estructural en España. El problema estructural es una administración que no es lenta, es lentísima. El caballo del malo en el western prácticamente era un gran corredor de 100 metros. ¿Por qué? Porque la administración española está destinada a encontrar al ladrón y hace que como si todo el mundo fuera ladrón. Y todos los trámites son lentísimos. Llegarán los fondos, posiblemente lleguen el 24, el 25, el 26 y el 27. Una parte sustancial de estos van a eficiencia energética. Y la eficiencia energética tiene que ver con los edificios que, si gastamos 100 euros en calefacción, aire acondicionado, 40 se pierden por una adecuada configuración de las casas. Entonces, esto es una barbaridad de dinero. Y además, en los próximos tiempos, este cambio de la economía, cambios en la reforma laboral, que van a hacer que los trabajadores estén mejor pagados, va a hacer algo que a ustedes les ha afectado en el futuro, en el pasado, pero que les favorecerá en el futuro. La clase media volverá a ser mucho más grande. Y al ser mucho más grande la clase media, evidentemente, se cambiarán más de piso, harán más reformas. Y todo esto a los instaladores, indiscutiblemente, es agua bendita. Pero, ojo, esto no es para el 23, no es para el 24, solo. El 23 es una pausa, pero solo una pausa. Para los que tienen una cierta edad es el 93, en que el PIB bajó el 1%. Aquí en el 93, en el 2023, ni tan solo bajará el PIB. Pero es una pausa, no una gran crisis. No el 2008-2013, por favor. Y sobre todo, si los tipos de interés suben solo al 2%, ni eso. Para ustedes es que van a tener que decir a menos gente que no. Porque yo voy a un instalador y me dice, ¡buah! Hasta el año que viene no vengo del trabajo que tengo. Y el problema que van a tener es un problema derivado a que va a ser difícil encontrar personas para trabajar. Y esas personas que encuentren las van a tener que pagar más. Y más que nunca va a ser importantísimo los recursos humanos, tratar bien a estos empleados y darles posibilidades para que vayan progresivamente mejorando. Miren, aquí hay bastantes sectores sobre los que hay incertidumbre. Si yo cogiera y estuviera hablando con automoción, les dirían, cuidado porque la transición al coche eléctrico va a hacer perder muchísimos puestos de trabajo. Si estuviera hablando con el sector médico, es de llorar, porque hoy en día, si trabajo en el sector, en la pública, cobro de promedio 2.300 euros después de 11 años de estudio. Y si trabajo en la privada, una consulta de medicina general, la privada, las aseguradoras me pagan entre el 5 al 10, de 5 a 10 euros. Ustedes, en los próximos años, son unos privilegiados. Van a tener más trabajo del que pueden absorber y yo cogería y sobre todo me plantearía sentarme y hacer un plan para hasta el final de la década. Y este plan para el final de la década es como cojo más profesionales, como les hago más formación. Esa formación no solo tiene que ser técnica, sino tiene que ser comercial.
Comercial en el sentido de coger y que aquel cliente que se sienta reconfortado, que de alguna manera pueda poner mi confianza en mí y a partir de aquí venderle una tarifa fija por todo el año, que pague, aunque no le haga nada, con el compromiso de que la semana que tiene un problema yo se lo resuelvo. Y sobre todo, el coger y expandirme. Toca expandirse, toca coger y ampliar el número de operarios, ampliar el número de sedes y sobre todo aprovechar la coyuntura. Van a tener una década magnífica. Si en el 2023 ven que baja la demanda, no me echen la culpa a mí, ya se lo he dicho, pero bajará solo un poco. En definitiva, miren, estamos en un momento en que el catastrofismo económico tiene muchísimo interés. ¿Por qué? Yo me lo conozco muy bien, porque la televisión te llama más cuando más catastrofista eres. Hay gente que dice, esto es el último verano, ya no viviremos nunca un verano como este. Cerrarán el 70% de los restaurantes. Salvajadas, barbaridades. Pero estamos en el mundo de los clics en las noticias. Y esto, como es una cosa que es mitad risa, mitad terror, pues la gente lo mira aunque sea por curiosidad. Dice, mira, pues este economista, que prácticamente es digno de un actor en el túnel del terror, me interesa. Pero esto no es la realidad. Afortunadamente, la realidad española es muchísimo mejor. Y sobre todo, acuérdense de una cosa, el enfermo de Europa es Alemania, no nosotros. Nosotros estamos entre los mejores de Europa. El año que viene, de los países grandes, el que más crecerá será España. Y este año nos vamos a quedar entre los 5 primeros. Y el primero que más crece es Portugal. Los enfermos de 2008-2013, los que estaban muy mal en aquella época, ahora es la otra cara de la moneda. Vamos a disfrutarla. Vamos a coger y a evitar que nos miren por encima del hombro gente que no nos tiene nada que mirar. Simplemente era una cuestión de coyuntura, como fue hace 13 años. Y con estos me refiero a los países nórdicos, que van a tener que cambiar completamente la economía, pero de arriba a abajo. Y sobre todo, yo lo que cogería, y la mejor recomendación que puedo hacer aquí es, mire, muchas veces uno, para triunfar en la vida, tiene que subirse a un tren que está en marcha. Ustedes no, profesionalmente no. El tren les ha ido a ver a la empresa. El tren ha ido a la estación que ustedes están. Solo tienen que subirse a él. ¿Van a desaprovechar esta oportunidad? ¿Van a coger y decir aquello que tanto he oído hablar en mi juventud? Yo soy catalán, pero veraneaba en un pueblo de Huesca, Sesa, 23 años allá. Todos los demás pueblos tienen regadío, estos no. ¿Por qué? Porque yo ya estoy bien como estoy. No hagan esto. Las oportunidades en la vida a veces pasan 2 veces, pero es bastante difícil. Cójanlas, aprovéchense y realmente vean cómo en los próximos años pueden triunfar muchísimo profesionalmente. Y aquellos que tengan hijos, dejarle a los hijos, si quieren, una empresa que no solo tiene presente y futuro inmediato, sino al medio y largo plazo. Porque cada vez más la gente está especializada y cada vez más les quiere a ustedes, porque los chapuzas ya hay muy pocos. Ojalá hubiera muchos más, pero la situación de la economía española hace que la gente haga actividades que tienen otras características que no son manuales, y los que tengan una capacidad manual importante y los que estén en el ramo que ustedes están, se van a ganar la vida magníficamente. Me alegro mucho por ustedes y si nos volvemos a ver, espero que me digan, gracias.
Bueno, adiós. Bueno, que ya sabéis que vamos a comernos un agape, que hoy nos invita a comer Repsol, gracias. Y deciros alguna cosita más. A las